Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Gracias por escribirnos. Sé que esta carta a los Corintios les está impactando, les está llamando tremendamente la atención, nos escriben mucho. Gloria a Dios. Siga compartiendo y difundiendo este espacio devocional. Lo tenemos en inglés para que usted también lo pueda compartir con otras personas. Les estamos haciendo una invitación para este mes de mayo, donde vamos a hacer nuestros 3 días de ayuno en familia. Y vamos a hacer cosas novedosas para que ayunen en familia. Ahora, aprovechando el fin de semana, no lo vamos a hacer desde el domingo 1, sino desde el sábado 30. O sea que este sábado que viene ya comienza nuestro ayuno de 3 días. Va a ser sábado, domingo y lunes, con actividades que nunca antes habíamos tenido, como por ejemplo cocinar en familia para hacer un tiempo de ayuno y preparar una comida de ayuno en familia. Tenemos una programación muy variada, está en su chat, ahí le enviamos toda la programación de los 3 días, no se lo pierda. Y recuerde a la gente en México que este fin de semana ya comenzamos nuestra gira por Veracruz. Muy bien, llegamos a 1 Corintios capítulo 11 y vamos a tocar un tema muy interesante y es el tema de la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 17 hasta el 34. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto quién entre vosotros son los aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y cada uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan, beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados para el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os reunís para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hay algo muy interesante que plantea la palabra del Señor y nos habla acerca, digamos, de una celebración muy importante. Esa celebración en el Antiguo Testamento era la Pascua. Y acuérdese que la Pascua fue el día en que el pueblo de Israel fue liberado de la tierra de Egipto y el Señor les dijo que sacrificaran un cordero, que tomaran el pan, que lo prepararan de determinada manera. Y el Señor allí, a partir de ese momento, dijo que esa celebración iba a ser para siempre y que le recordaría la liberación física y temporal del viejo pacto. Bueno, entonces la cena del Señor
celebra lo mismo, la liberación espiritual y la permanencia del nuevo pacto. En Lucas 22:20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. O sea que la mesa del Señor nos habla y nos recuerda la cruz de Cristo Jesús. Lucas nos dice 4 marcas de la vida diaria de los primeros cristianos en Hechos, en el capítulo 2, verso 42. Dice que esas marcas eran: 1, la obediencia a la enseñanza apostólica; 2, la comunión unos con otros; 3, el partimiento del pan; y 4, la oración. Solo que, mire, el diablo siempre se vale de cosas, y eso sí le tengo que decir algo muy específico esta mañana. Dios estableció, por ejemplo, que la iglesia del Señor aprendiera a reunirse, a juntarse, no solamente como iglesia, cuando nos reunimos todos juntos a adorar, a celebrar alabanza, adoración, a oír la palabra. También dice la Biblia que nos reunamos en grupos pequeños. Pero yo a veces veo que lo que es un mandamiento que Dios da y lo que Dios a veces establece para que su iglesia crezca y madure, a veces termina convirtiéndose en un problema. Porque Dios nos los da como una fuente de edificación, de enseñanza y de crecimiento, pero a veces empezamos a abusar de las cosas. Y cuando digo abusar, ¿qué puede pasar? Les voy a contar cómo se celebraba en aquel tiempo la Cena del Señor. Y ustedes se van a ir dando cuenta los excesos que se empezaron a cometer. Y Pablo los menciona aquí. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Mire que aquí nos cuenta que el punto céntrico que estaba pasando en la Cena del Señor era que ellos usaban una comida para la noche, ¿sí? El agregado del Señor le da una importancia muy superior y especial, porque era una auténtica comida en la que la iglesia se congregaba para comer el ágape. Era una comida seguida por la comunión, y la comunión estaba relacionada con la cena en la iglesia de los Corintios. Pero los abusos estaban oscureciendo ese propósito divino y destruyendo el propósito con el que Dios les dijo que se reunieran y celebraran esto. Aunque Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos en el aposento alto, ni los relatos de los evangelios, ni el de Pablo aquí en 1 Corintios 11 nos dan todos los detalles de la comida, la nueva cena, que ahora reemplazaba a la vieja. Pero mire cómo era. La comida de la Pascua comenzaba con la bendición que el anfitrión pronunciaba sobre la primera copa de vino tinto y luego la pasaba a todos los presentes. Se pasaban 4 copas de vino durante la comida. Después de haber bebido la primera copa, comían las hierbas amargas mojadas en una especie de salsa de fruta y alguien daba un mensaje acerca del significado de la Pascua. Luego cantaban la primera parte de un himno. Se llamaba el Jalel, que significa alabanza y que está relacionado con el aleluya, alabado sea el Señor. Estaba compuesto este canto por los salmos 113 al 118. La primera que se cantaba era generalmente el Salmo 113 y 114. Y después de haber pasado la segunda copa, el anfitrión partía el pan sin levadura, lo pasaba a los presentes. A continuación tomaba la comida propiamente dicha, la cual consistía del cordero pascual asado. Entonces pasaban luego de la oración la tercera copa y cantaban el resto de los cantos. La cuarta copa se celebraba ya pensando en el reino venidero y la bebían inmediatamente antes de salir. Miren, si ustedes miran este relato que les acabo de hacer de las 4 copas que se pasaban por toda la mesa, fue la tercera copa la que Jesús bendijo y se convirtió entonces en la copa de la comunión. Mire, verá que Lucas 22:20 lo dice, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Luego en los versículos 21 al 38, después Jesús pronunció unas pocas palabras,
donde habían unas reprensiones e instrucciones, y terminaran la comida con el canto. Entonces, la copa, que en esos momentos había representado la sangre del Cordero, también nos recordaba, ¿se acuerda? Aquella sangre que se untó en los postes y dinteles en el Antiguo Testamento en el día de la Pascua. ¿Y qué representa esta copa, esta sangre? Pues representa la sangre del Cordero de Dios derramada por la salvación del mundo. Todo tiene un significado muy profundo. Realmente esta es una ordenanza que todos los cristianos debemos tener en cuenta. Solo que Pablo en este pasaje, ¿qué está diciendo? El problema es que muchos de ustedes, en vez de venir y celebrar, convirtieron esto en una causa de división. ¿Por qué? Los pobres venían a compartir esta cena y venían con hambre. Venían porque en sus casas no había comida. Y los ricos, ¿qué hacían? Como no querían compartir, venían y traían mucha comida, hasta terminaban embriagándose. Y entonces eso fue a crear división en la iglesia. Tan tremendo, ¿no? Entonces eso es lo que está haciendo Pablo en este texto. Especificar lo que era y lo que no era la cena del Señor. Y por eso le dice, si alguien tiene hambre, pues coma primero en su casa. Pero no dejen de celebrar este evento tan significativo y lo que representa para ustedes. Entonces ahí es donde yo les decía ahorita al comenzar, no dejemos que lo que Dios quiere convertir en una bendición, dándonos un mandamiento y una ordenanza, nosotros lo convirtamos en algo que realmente en vez de ser una bendición termina siendo un tropezadero para muchos. Dejemos que el Señor cada día nos enseñe y nos hable a través de eso. Entonces, ya les especifiqué de qué se trataba el evento como tal de la Santa Cena y cómo se practicaba. Pablo habla de la preparación. Entonces Pablo dice, cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan, beba de la copa. Y entonces este punto es muy importante. A ver, ¿a qué nos debe llevar a nosotros tomar la cena del Señor? A examinarnos a nosotros mismos. Aquí Pablo dice, hombre, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan y beba de la copa. Ya dijimos qué significa el pan y qué significa el vino, la representatividad que tiene para la iglesia del Señor, pero ahora estamos diciendo, cuando lo vaya a hacer, que sea un motivo, por ejemplo, de que cada uno de nosotros mire si hay alguna actitud como la que estaban viviendo los corintios. Si hay actitudes de egoísmo, de pecado, examínese a sí mismo. O sea que, ¿a qué lo lleva uno la cena del Señor? Eso, como a examinar. Acuérdese que el salmista lo dijo, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Prueba si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Excelente que uno le pueda decir al Espíritu Santo que lo redarguya, que le muestre qué pecado hay en su vida. Y recuerde que Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que aquí vamos encontrando varios propósitos con los que Dios estableció la cena. Uno, que nos congregáramos como familia, que tuviéramos un tiempo espiritual, que la comida fuera un motivo de reunión y de unión, no de desunión y no de generar grupos y divisiones en la iglesia. Pero ojo con esto, también un motivo de que nosotros, al pasar un día, al pasar una semana, siempre estemos pidiéndole al Señor que examine nuestro corazón. Acuérdese que David decía, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Si hay algo que debemos pedirle a Dios es que la lámpara de su Espíritu Santo siempre nos esté mostrando y redarguyendo en qué cosas estamos fallando, en qué cosas nos equivocamos, en qué cosas estamos mal como cristianos. Y ahí es cuando Pablo dice, no es bueno que un cristiano esté tomando la cena del Señor sin examinar su corazón, porque puede cometer el error de comer indignamente el cuerpo del Señor sin discernirlo. Y Pablo ahí está diciendo, juicio come y bebe para sí. De hecho, Pablo dice, por eso es que hay muchos que entre vosotros están debilitados y otros están enfermos. O sea que la Biblia habla de que este elemento de tomar la cena del Señor es una fuente
para que nosotros mantengamos un corazón limpio. Yo a veces veo que las actitudes que toman los cristianos frente a la comunión, es decir, no, yo para asegurarme, yo prefiero no tomar la copa del Señor. A mí no me parece una buena decisión de un cristiano decir, no, como yo no me siento preparado, entonces nunca está preparado. ¿Cómo así? Eso quiere decir entonces que cómo vivimos, que cómo mantenemos nuestra actitud delante de Dios. Es al contrario. Yo creo que esto a lo que nos debe llevar es a que el Espíritu Santo día tras día mantenga nuestro corazón examinado, alumbrado, y nosotros no dejemos que ninguna actitud de pecado, de egoísmo y de maldad avance en nuestros corazones. Pero si un cristiano ya decidió no tomar la cena del Señor porque es que no se siente digno, entonces quiere decir que nunca lo va a hacer porque nunca se va a sentir digno. Así no puede ser. Yo creo que esa no puede ser la decisión de un cristiano, porque esta es una ordenanza del Señor. Acuérdese que esto lo dejó establecido Dios, así como Dios dejó establecido el bautismo, así como Dios dejó establecida la gran comisión y muchas cosas. Entonces, ¿qué tal que los cristianos también nos la pasemos en lo mismo? Que no evangelizamos y hablamos de nuestra fe porque no nos sentimos dignos, porque es que yo de pronto no soy una persona con los niveles espirituales que debo tener. Entonces, ¿a dónde está la gracia? Nosotros no fuimos salvos por méritos. Nosotros estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Todo lo que hacemos y lo que somos hoy es en Cristo Jesús y en la obra que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, por eso les decía, revisen esto para ustedes, con respecto a ustedes. No miren a otros. Que es que fulano toma la cena del Señor. Es que cada uno tiene que dar cuentas por sí. Y yo le estoy predicando a usted hoy, y es el Espíritu Santo el que le debe hablar a cada uno, ¿sí? Entonces, eso es demasiado importante. Ahora, ustedes me podrían hacer preguntas. Pastor, ¿es necesario estar bautizado? ¿Es necesario pertenecer a una iglesia para tomar la cena del Señor? De hecho, en muchas iglesias hay prerequisitos, ¿sí? Entonces, a ver, y en esto quiero aclarar, obviamente cada iglesia tiene pues sus propias reglas y habrá iglesias que son demasiado estrictas en el sentido de la palabra, pero yo insisto, mi querida familia, yo creo que volver a definir quién es un verdadero cristiano solo lo dice el Espíritu Santo, pero yo creo que en este caso la cena del Señor la debe practicar todo creyente e hijo de Dios. Ahora, si un creyente y un hijo de Dios no se ha bautizado es porque está en mora de hacerlo, ¿sí? Porque ese también es, y se los he explicado en muchos otros devocionales, de la necesidad de que el cristiano se bautice. Entonces yo pienso que un cristiano que ha dado el paso del bautismo, de entender que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado en Cristo, yo creo que es un cristiano que debe tomar la cena del Señor y asumirla con la responsabilidad con la que Pablo nos está hablando aquí. Y ojo en el contexto de los corintios. Yo pienso que los cristianos deben practicar reunirse, estar en familia, compartir en grupos pequeños y hacer de esos tiempos de comunión lo que toda la vida ha sido para la iglesia, una fuente de edificación personal. Padre, muchas gracias por esta mañana y por cada oyente de Maná. Que estos pasajes que leemos nos traigan claridad a la mente y al corazón y nos bajen a la revelación, para que nosotros veamos que hay cosas en la Biblia que no son opcionales. Este fue una de las ordenanzas que dejó el Señor. Todas las veces que os reunieres y tomen la copa y coman el pan, anuncian la muerte y proclaman que el Señor volverá por segunda vez. Esto lo dejó el Señor como una ordenanza, no como una sugerencia. Y yo pienso que ese es un paso que todo cristiano debe dar y que cuando lo dé, esto lo lleve a que siempre a la luz del Espíritu Santo examine cómo está su corazón, pida perdón al Señor y mantenga comunión con Dios y comunión con otros hermanos. Enséñanos que este ejercicio de la práctica de reunirnos es para unirnos, no para dividirnos, no para ver quién tiene más o quién tiene menos, sino una oportunidad de ser familia espiritual. Que Dios los bendiga y los guarde y su presencia los acompañe siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos.
¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes a Hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 p.m. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.